En el video de hoy, desentrañaremos el enigma de un hombre cuyo nombre resuena a través de los siglos como la roca fundacional de la Iglesia, Simón Pedro. Pero olvidemos la imagen simplificada que a menudo se nos presenta. Hoy exploraremos las profundidades de su alma apasionada, sus fallas humanas y su transformación monumental para descubrir el secreto del apóstol Simón Pedro, que todo creyente debe saber. Prepárense para una inmersión épica en la vida de un pescador de Galilea que se convirtió en un pilar de la fe, un hombre cuya historia está marcada por la audacia, la negación y, finalmente, un amor incondicional por su Señor. El relato de Simón, hijo de Jonás, se despliega en las orillas del mar de Galilea, un lugar de trabajo arduo y vidas sencillas. Lo conocemos primero como Simón, un pescador junto a su hermano Andrés. Su existencia estaba ligada al ritmo de las olas, al lanzamiento de las redes y a la lucha por la subsistencia. No era un erudito ni un hombre de renombre, su mundo era práctico y tangible. Sin embargo, en el tranquilo trajín de su vida, una chispa divina estaba a punto de encenderse. Un día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar, vio a Simón y a Andrés echando la red. Su llamado fue directo y transformador: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4 versículo 19. Este encuentro fortuito cambiaría irrevocablemente el curso de la vida de Simón. Dejando atrás sus redes y su sustento familiar, él y Andrés siguieron a este carismático rabí, sin comprender plenamente el alcance de la misión que les esperaba. Desde el principio, Simón se destacó entre los discípulos por su personalidad impulsiva y su fe a menudo vacilante pero profundamente arraigada. Lo vemos expresar convicciones audaces, como su reconocimiento de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo capítulo 16 versículo 16. Una revelación que Jesús mismo atribuyó a la intervención divina. En este instante de claridad profética, Jesús le otorgó un nuevo nombre, Cefas, que en arameo significa roca y que en griego se traduce como Pedro. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16 versículo 18. Esta declaración no solo señalaba el papel fundamental que Pedro desempeñaría en la fundación de la iglesia, sino que también anticipaba la firmeza y la solidez que, a pesar de sus debilidades, llegaría a caracterizar su liderazgo. Sin embargo, esta misma impulsividad que lo llevó a reconocer a Jesús también lo precipitó a errores significativos. Cuando Jesús anunció su inminente sufrimiento, muerte y resurrección, Pedro, en un acto de lealtad mal entendida, reprendió a su maestro, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo capítulo 16 versículo 22. La respuesta de Jesús fue severa: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo capítulo 16 versículo 23. Este contraste entre la revelación divina y la comprensión humana imperfecta revela la lucha interna de Pedro, un hombre de gran potencial, pero aún, moldeándose bajo la guía de Jesús. Su corazón era ferviente, pero su entendimiento a menudo estaba nublado por sus propias expectativas y temores. Esta dualidad marcaría gran parte de su relación con Jesús, una mezcla de fe audaz y negación vergonzosa. Al final de esta primera parte, vislumbramos la complejidad de Pedro, un hombre llamado a la grandeza, pero aún en proceso de ser transformado por el poder y el amor de su Señor. Su secreto, quizás, reside en esta misma dualidad, en la tensión entre su humanidad falible y el llamado divino que resonaba en su alma. Detente un instante, buscador de verdades profundas. Si la historia de este pescador llamado a ser roca te está intrigando,
si sientes la fuerza de su fe incipiente y la intensidad de sus luchas resonando en tu espíritu, entonces te invitamos a regalarnos un like. Este pequeño gesto es un faro que nos guía para seguir explorando las fascinantes vidas de los personajes bíblicos. Y si anhelas sumergirte aún más en las profundidades de las Escrituras, te animamos a suscribirte a nuestro canal. Al unirte a nuestra comunidad, no te perderás ninguna de nuestras inmersiones épicas en la Biblia, donde desenterramos relatos olvidados y revelamos perspectivas transformadoras sobre las historias que crees conocer. ¿Por qué permanecer con nosotros hasta el final de este video? Porque la trayectoria de Pedro está llena de giros inesperados y momentos cumbre que definieron el curso de la iglesia primitiva. Serás testigo de su audacia al caminar sobre el agua, su vergüenza al negar a Jesús en el momento más crucial, y su gloriosa restauración que lo impulsó a convertirse en un líder intrépido. No te conformes con la superficie, juntos, desentrañaremos las capas de su personalidad compleja para descubrir las claves de su transformación, ese secreto del apóstol Simón Pedro, que todo creyente debe saber. En este espacio, nos dedicamos a explorar cada faceta de la Biblia, desde los relatos del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas revolucionarias del Nuevo Testamento. Analizamos las vidas de hombres y mujeres que moldearon la historia de la fe, desentrañamos el significado profundo de las parábolas de Jesús y exploramos las promesas transformadoras de las Escrituras. Si buscas una comprensión más rica y profunda de la Biblia, si deseas fortalecer tu fe y encontrar respuestas a tus preguntas espirituales, este es tu hogar virtual. Suscríbete ahora y embárcate en este viaje de descubrimiento bíblico con nosotros. Tu aventura hacia una fe más profunda y un conocimiento más amplio apenas comienza. A medida que Jesús continuaba su ministerio, Pedro fue testigo de milagros asombrosos que desafiaban toda explicación humana. Presenció la sanidad de enfermos, la expulsión de demonios y la resurrección de los muertos. Uno de los momentos más épicos y personales para Pedro ocurrió cuando Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea durante una tormenta, Mateo capítulo 14 versículo 22 y 33. Viendo a Jesús acercarse en medio de la tempestad, Pedro, impulsado por una mezcla de fe y audacia, clamó, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Sin embargo, al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, gritando, «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo, diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio revela la fe incipiente pero aún frágil de Pedro. Su deseo de acercarse a Jesús era genuino, pero su confianza vaciló ante la adversidad. La mano extendida de Jesús, rescatándolo de las profundidades, es un símbolo poderoso de la gracia divina que sostiene a sus seguidores incluso en sus momentos de duda y debilidad. La cercanía de Pedro con Jesús se hizo aún más evidente cuando fue elegido para ser parte del círculo íntimo de discípulos, junto con Santiago y Juan. Juntos, fueron testigos de eventos trascendentales como la resurrección de la hija de Jairo, Marcos capítulo 5 versículo 35 y 43, y la gloriosa transfiguración de Jesús en el monte. Mateo 17, 1, 8, donde vieron a Jesús conversar con Moisés y Elías, envuelto en una luz celestial. Estas experiencias privilegiadas debieron haber fortalecido profundamente la fe de Pedro y confirmado la identidad divina de su maestro. Sin embargo, a pesar de estos momentos de revelación y cercanía, la naturaleza humana de Pedro seguía siendo una fuerza poderosa. La noche en que Jesús fue arrestado, durante la última cena, Jesús predijo que todos sus discípulos lo abandonarían. Pedro, con su característica impulsividad, declaró con vehemencia, «Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré», Mateo capítulo 26 versículo 33. Jesús le respondió con una profecía dolorosa, «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces», Mateo capítulo 26 versículo 34. Pedro,
incapaz de creer en su propia debilidad, insistió con aún mayor fervor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo capítulo 26 versículo 35. Sin embargo, las palabras de Jesús se cumplirían de manera trágica en las horas siguientes. Lleno de temor y confusión tras el arresto de su maestro, Pedro siguió a Jesús de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Allí, confrontado por varias personas que lo reconocieron como uno de los seguidores de Jesús, Pedro negó conocerlo 3 veces, tal como Jesús había predicho. El sonido del gallo resonó en sus oídos como un eco amargo de su traición. En ese instante, la mirada de Jesús se cruzó con la suya, y Pedro salió y lloró amargamente. Lucas capítulo 22 versículos 61 y 62. Esta negación triple es uno de los momentos más dolorosos y humanamente resonantes en la historia de Pedro. Revela su fragilidad, su miedo y su incapacidad para estar a la altura de sus propias promesas. Este punto bajo en su vida, sin embargo, no sería el final de su historia. La gracia redentora de Jesús aún tenía un papel crucial que desempeñar en la transformación de Simón en Pedro, la roca. Tras la crucifixión y resurrección de Jesús, los discípulos se encontraban en un estado de confusión, dolor y temor. La promesa de la resurrección parecía distante y difícil de creer. Sin embargo, las apariciones de Jesús resucitado transformaron radicalmente su perspectiva. Pedro, en particular, tuvo un encuentro personal con Jesús resucitado, un evento que, aunque brevemente mencionado en las Escrituras, 1 Corintios capítulo 15 versículo 5. Lucas capítulo 24 versículo 34, debió haber sido profundamente sanador y restaurador para su alma herida por la negación. Este encuentro privado fue un preludio a la restauración pública que Jesús llevaría a cabo junto al mar de Galilea. Un día, después de la resurrección, Pedro y otros discípulos regresaron a su antigua profesión de pescadores. Después de una noche de arduo trabajo sin éxito, Jesús se apareció en la orilla, aunque ellos no lo reconocieron inicialmente. Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis». Juan capítulo 21 versículo 6. Obedecieron, y la red se llenó de tal multitud de peces que apenas podían arrastrarla. Fue entonces cuando Juan reconoció a Jesús y se lo dijo a Pedro. En un acto impulsivo, Pedro se echó al mar y nadó hacia la orilla para encontrarse con su Señor. Este gesto refleja su amor y su arrepentimiento, un deseo profundo de estar cerca de Jesús nuevamente. Al desembarcar, encontraron un fuego encendido, con pescado puesto sobre las brasas, y pan. Jesús los invitó a desayunar. Después de comer, tuvo lugar un diálogo crucial entre Jesús y Pedro, una conversación que abordó directamente la negación triple de Pedro y selló su restauración. Jesús le preguntó 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Cada vez, Pedro respondió con humildad y amor: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y cada vez, Jesús le encomendó una tarea pastoral: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas». Juan capítulo 21 versículo 15 y 17. Esta triple reafirmación de amor y la triple comisión de cuidar del rebaño de Jesús borraron simbólicamente la triple negación de Pedro. Su fracaso no lo descalificó para el liderazgo, en cambio, su arrepentimiento y la gracia de Jesús lo restauraron a una posición de servicio aún mayor. Este encuentro junto al mar no solo fue una restauración personal para Pedro, sino también una reafirmación de su llamado a ser el pastor de la iglesia naciente. Su secreto comienza a revelarse aquí: la gracia redentora de Jesús es más poderosa que cualquier error humano, y el arrepentimiento sincero abre la puerta a una restauración completa y a un propósito renovado. Con el Espíritu Santo derramado en Pentecostés, Hechos capítulo 2, Pedro experimentó una transformación radical. El pescador tímido y vacilante se convirtió en un predicador audaz y elocuente.
Su primer sermón después de recibir el Espíritu Santo fue un llamado poderoso al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Miles de personas fueron conmovidas por sus palabras y se bautizaron, marcando el nacimiento de la Iglesia cristiana. Pedro se erigió como el líder natural de este nuevo movimiento, guiando a los creyentes con sabiduría y autoridad. Los Hechos de los Apóstoles narran numerosos actos épicos de Pedro como líder de la Iglesia primitiva. Junto con Juan, sanó a un hombre cojo de nacimiento a la puerta del templo, Hechos capítulo 3, un milagro que provocó una gran conmoción y llevó a muchos a creer. Predicó valientemente ante el Sanedrín, el concilio judío gobernante, desafiando su autoridad y proclamando el nombre de Jesús como la única fuente de salvación, Hechos capítulo 4. Su valentía y su fe inquebrantable inspiraron a otros creyentes y consolidaron el crecimiento de la Iglesia a pesar de la persecución. Un evento trascendental en la vida de Pedro fue la apertura de la Iglesia a los gentiles. En un momento en que la Iglesia primitiva estaba compuesta principalmente por judíos, Dios le dio a Pedro una visión que lo llevó a comprender que el Evangelio era para todas las naciones, Hechos capítulo 10. Su encuentro con Cornelio, un centurión romano piadoso, y el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles que escuchaban su mensaje, fue un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Pedro, inicialmente vacilante ante la idea de compartir la fe con los no judíos, obedeció la visión divina y bautizó a Cornelio y a su familia, abriendo así las puertas de la Iglesia a todo el mundo. Este acto de inclusión radical fue fundamental para la expansión del cristianismo más allá de sus raíces judías y es un testimonio de la apertura de Pedro al plan universal de salvación de Dios. Su secreto se expande aquí, la obediencia a la visión divina, incluso cuando desafía las propias convicciones y prejuicios, es esencial para el avance del reino de Dios. La vida de Pedro estuvo marcada por la valentía en la predicación del Evangelio, incluso frente a la oposición y la persecución. Fue encarcelado en varias ocasiones por su fe, pero en cada instancia, la mano de Dios se manifestó para liberarlo milagrosamente. Un relato particularmente épico es su liberación de la prisión por un ángel, Hechos capítulo 12. Herodes Agripa ya había desatado una ola de persecución contra la iglesia en Jerusalén, arrestando a Pedro y encerrándolo con una fuerte custodia. Sin embargo, mientras la iglesia oraba fervientemente por él, un ángel del Señor se apareció en la prisión, las cadenas cayeron de sus manos, las puertas de hierro se abrieron solas. Y Pedro fue guiado fuera de la cárcel sin que los guardias se dieran cuenta. Este escape milagroso es un testimonio del poder de la oración de la Iglesia y de la protección divina sobre sus líderes. La audacia de Pedro al regresar a la casa donde los creyentes estaban orando, y su sorpresa al ser recibido, añade un toque humano a este evento sobrenatural. El liderazgo de Pedro no estuvo exento de desafíos internos dentro de la Iglesia. En el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, surgió un debate crucial sobre si los creyentes gentiles debían someterse a la ley mosaica, incluyendo la circuncisión. Pedro desempeñó un papel fundamental al recordar su experiencia con Cornelio y testificar cómo Dios había derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles sin requerirles la circuncisión. Su testimonio, respaldado por las señales y maravillas que Dios había hecho entre los gentiles a través de Pablo y Bernabé, fue decisivo para que el concilio llegara a la conclusión de que los gentiles no estaban obligados a seguir la ley judía para ser salvos por la gracia de Jesús. Este momento crucial preservó la unidad de la Iglesia y aseguró que el Evangelio pudiera extenderse libremente a todas las naciones. La sabiduría y la humildad de Pedro al compartir su experiencia y someterse a la guía del Espíritu Santo fueron esenciales para la resolución de este conflicto. Su secreto se profundiza aquí, la humildad para reconocer la obra de Dios en otros y la sabiduría para discernir la dirección del Espíritu Santo son vitales para el liderazgo en la Iglesia.
La tradición cristiana primitiva nos ofrece relatos impactantes sobre los últimos años de la vida de Pedro y su martirio en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Aunque la Biblia no detalla su muerte, fuentes históricas como Eusebio de Cesarea y la Carta de Clemente de Roma sugieren que Pedro sufrió el martirio por crucifixión. Una tradición piadosa añade un detalle conmovedor, que Pedro, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor, pidió ser crucificado boca abajo. Este acto final de humildad y devoción subraya la profundidad de su transformación y su amor incondicional por Jesús. Su disposición a dar su vida por la fe que una vez negó es un testimonio poderoso del poder redentor y transformador del Evangelio. A lo largo de su vida, desde el pescador impulsivo hasta el apóstol martirizado, Pedro encarnó una paradoja fascinante, un hombre de fe poderosa pero también de debilidad humana. Su historia nos enseña que la grandeza en el reino de Dios no se basa en la perfección, sino en la disposición a seguir a Jesús, a aprender de los errores, a recibir la gracia redentora y a levantarse una y otra vez para servir a su Señor con un amor cada vez más profundo. Su vida es un testimonio de que Dios puede usar a personas imperfectas para llevar a cabo propósitos divinos. Sus negaciones no lo descalificaron para el apostolado, de hecho, su arrepentimiento y restauración lo fortalecieron y lo hicieron un pastor más compasivo y comprensivo. Su liderazgo en la iglesia primitiva, su valentía ante la persecución y su eventual martirio sellaron su legado como una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo. Uno de los aspectos menos explorados, pero profundamente impactantes de la vida de Pedro es su ministerio de sanidad y los milagros que se obraron a través de él. Los Hechos de los Apóstoles relatan cómo incluso su sombra al pasar sanaba a los enfermos que eran colocados en las calles, Hechos capítulo 5 versículo 15. Este detalle extraordinario subraya la poderosa presencia del Espíritu Santo en su vida y cómo Dios obraba a través de él de maneras sobrenaturales. Aunque la Biblia no se detiene en los detalles de cada sanidad, este breve versículo sugiere un ministerio lleno de la manifestación del poder divino, llevando consuelo y restauración a muchos. Imaginar las calles de Jerusalén llenas de personas buscando el toque sanador de la sombra de Pedro pinta una imagen vívida de su influencia y del impacto del Evangelio en la comunidad. Otro hecho épico, aunque quizás menos conocido, es la confrontación de Pedro con Simón el mago en Samaria, Hechos capítulo 8 versículo 9 y 24. Simón, un hombre que había asombrado a la gente con sus artes mágicas, creyó y fue bautizado al ver los milagros y las señales que Felipe realizaba. Sin embargo, cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria y los creyentes recibieron el Espíritu Santo a través de la imposición de sus manos, Simón ofreció dinero a los apóstoles para obtener este poder. La respuesta de Pedro fue una reprensión severa: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Esta confrontación revela la integridad de Pedro y su firmeza al defender la pureza del Evangelio contra la corrupción y la ambición egoísta. Su discernimiento espiritual y su valentía para reprender el pecado son aspectos cruciales de su liderazgo apostólico. La Biblia también nos ofrece vislumbres de la vida personal de Pedro. Estaba casado, como lo sugiere la mención de su suegra siendo sanada por Jesús, Marcos capítulo 1 versículo 30 y 31. Este detalle humaniza aún más al apóstol, recordándonos que era un hombre con una vida familiar antes de su llamado al ministerio. Aunque las Escrituras no profundizan en su vida familiar, nos ayuda a entender que su transformación y su dedicación a Jesús implicaron un compromiso total que trascendió sus relaciones personales. Las epístolas de Pedro en el Nuevo Testamento, 1 y 2 Pedro, ofrecen una visión profunda de su madurez espiritual y su sabiduría pastoral. En estas cartas, escritas probablemente hacia el final de su vida,
exhorta a los creyentes a vivir vidas santas, a perseverar en medio de la persecución, a crecer en el conocimiento de Jesucristo y a estar alerta contra las falsas enseñanzas. Su tono es pastoral y lleno de autoridad, reflejando la experiencia de un líder que ha caminado con Jesús, ha tropezado y se ha levantado, y ahora desea guiar a otros en el camino de la fe. Sus palabras transmiten una profunda comprensión del sufrimiento, la gracia y la esperanza que se encuentran en Cristo. En sus cartas, Pedro se presenta no como un superhombre espiritual, sino como un anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy participante de la gloria que será revelada. 1 Pedro capítulo 5 versículo 1. Esta humildad y su identificación con los creyentes en sus luchas son un sello distintivo de su liderazgo maduro. Su secreto, en esta etapa final de su vida, radica en la humildad aprendida a través del fracaso y la profunda sabiduría adquirida a través de la experiencia con Cristo y el Espíritu Santo. La tradición nos cuenta que Pedro ministró en varias regiones, incluyendo Antioquía y finalmente Roma, donde estableció una importante comunidad cristiana. Su liderazgo en Roma es particularmente significativo en la historia de la Iglesia occidental. Aunque la Biblia no menciona directamente su ministerio en Roma ni su martirio allí, las evidencias históricas tempranas son consistentes en señalar a Roma como el lugar de su muerte. Su presencia en la capital del Imperio Romano y su eventual sacrificio allí simbolizan la expansión del Evangelio al corazón del poder mundial de la época. Un aspecto épico de la vida de Pedro, a menudo pasado por alto, es la transformación de su discurso y su mensaje. Al principio, su comprensión del reino de Dios estaba teñida de expectativas terrenales y políticas. Esperaba un Mesías que liberara a Israel del dominio romano. Sin embargo, a medida que caminó con Jesús, presenció su muerte y resurrección, y fue lleno del Espíritu Santo, su perspectiva cambió radicalmente. Su predicación en Pentecostés y sus discursos posteriores en los Hechos se centraron en Jesús como el Mesías sufriente y resucitado, el Salvador del mundo que ofrece el perdón de pecados y la vida eterna a todos los que creen. Este cambio en su mensaje, de un enfoque nacionalista a una visión universal de la salvación, es un testimonio del poder transformador del encuentro con Cristo y la comprensión profunda de su misión redentora. Su secreto aquí reside en su apertura a la revelación divina y su disposición a abandonar sus propias ideas preconcebidas para abrazar la verdad del Evangelio. La relación de Pedro con el apóstol Pablo es otro aspecto fascinante de su historia. Aunque en ocasiones tuvieron diferencias de opinión, como el incidente en Antioquía donde Pablo reprendió a Pedro por su inconsistencia en la comunión con los gentiles, Gálatas capítulo 2 versículo 11 y 14. Su colaboración fue fundamental para la expansión del cristianismo. Ambos apóstoles, a pesar de sus diferentes trasfondos y personalidades, compartieron un compromiso común con el Evangelio de Jesucristo y trabajaron juntos para establecer y fortalecer la Iglesia en diferentes partes del mundo. Su relación, marcada tanto por la unidad en lo esencial como por la confrontación constructiva en asuntos de práctica, ofrece un modelo importante para la unidad y la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Al reflexionar sobre la vida de Pedro, emerge un patrón claro, un hombre de altibajos, de fe audaz y de negación vergonzosa, pero siempre amado y perdonado por su Señor. Su historia no es la de un santo inmaculado, sino la de un ser humano real y falible que fue transformado por el poder del amor y la gracia de Jesús. Su secreto, en última instancia, radica en su disposición a seguir a Jesús a pesar de sus debilidades, a arrepentirse sinceramente de sus errores y a permitir que el Espíritu Santo lo moldeara en la roca sobre la cual se edificaría la Iglesia. Su vida nos ofrece esperanza y aliento, demostrando que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a entregarse a Él, sin importar cuán imperfecto sea. La historia de Simón Pedro es un faro de esperanza para todos los creyentes. Nos muestra que la fe no es la ausencia de fallas, sino la perseverancia en seguir a Jesús a pesar de ellas.
Su vida es un testimonio de la gracia redentora que perdona los errores más grandes y restaura a aquellos que se arrepienten sinceramente. Su transformación de un pescador impulsivo a un líder apostólico firme y valiente es un ejemplo del poder del Espíritu Santo obrando en un corazón rendido. El secreto de Pedro que todo creyente debe saber no es una fórmula mágica, sino una realidad profunda y transformadora. El amor incondicional y el perdón de Jesús son capaces de restaurar y empoderar incluso a los más débiles. Su vida nos enseña la importancia de la humildad para reconocer nuestras propias limitaciones, la valentía para confesar nuestros pecados, y la fe para recibir la gracia abundante que se ofrece en Cristo. Su liderazgo nos muestra la necesidad de la obediencia a la visión divina, la integridad en la defensa del Evangelio y la sabiduría pastoral para guiar al pueblo de Dios. Y su martirio final nos inspira a una devoción total a Jesús, incluso hasta la muerte. Al recordar la vida de Pedro, desde las orillas del mar de Galilea hasta las calles de Roma, vemos un hombre que, a pesar de sus tropiezos, se convirtió en una roca firme sobre la cual la iglesia fue edificada. Su historia nos anima a abrazar nuestra propia humanidad, a confiar en la gracia de Dios y a permitir que el Señor nos transforme en los instrumentos que Él desea que seamos. Su legado perdura como un recordatorio de que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad, el arrepentimiento y el amor incondicional por Jesús. Y así, llegamos al final de esta inmersión épica en la vida del apóstol Simón Pedro. Esperamos que este relato haya iluminado tu comprensión de este personaje fundamental de la Biblia y te haya inspirado a reflexionar sobre tu propio camino de fe. Si este video te ha edificado, te invitamos a darle like y a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos las riquezas de la palabra de Dios. Comparte tus comentarios y testimonios en la descripción del video, nos encantaría saber cómo la historia de Pedro ha resonado contigo. Para concluir, una reflexión para llevar contigo, que la gracia que transformó a Pedro, de la negación a la roca, sea también la fuerza que te levante en tus caídas y te afirme en tu caminar con Jesús. Que Dios te bendiga abundantemente,